Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con las materias de matemáticas financieras aplicadas a áreas financieras, áreas de mercadotecnia. Entonces vamos a ver la sesión 13. En esta oportunidad vamos a continuar y retomar un poquito lo que hemos visto en la sesión pasada, que fue anualidades anticipadas. La sesión pasada vimos cómo calcular el valor futuro, el monto, cómo calcular el valor actual. Vimos analíticamente cómo llegar a la fórmula del valor actual o el monto, perdón. Ahora vamos a ver lo que son los pagos que se hacen, cómo realizar esos pagos y calcular el plazo o el periodo de cuánto tiempo tiene que ser la inversión o el ahorro, ¿no? Entonces vamos a ver con mayor detalle todo eso y con algunos ejemplitos para ilustrar con mucho mejor todo eso, ¿no? Sigan, por favor. Ok. Entonces, el objetivo particular es que el alumno comprenda la utilidad y conceptos básicos de las anualidades anticipadas. Y el específico es que el alumno tenga la capacidad y la facilidad y el interés de resolver problemas para calcular los pagos y el plazo. ¿Los pagos por qué? Porque los pagos son importantes, ¿no? Yo necesito saber cuando realizo una transacción o una operación financiera, necesito saber sobre cuánto tengo que pagar, cuáles son los pagos mensuales que tengo que dar, ¿no? Y al final de cuentas, cuáles van a ser los intereses que me van a generar todo eso, ¿no? Todos esos pagos me generan intereses. A mí cuando me hacen yo pido, por ejemplo, prestado al banco, el banco me presta una cierta cantidad de dinero, pero me cobra intereses, ¿no? No es que me preste, no sé, 100,000 pesos y me dice, págamelo en 36 meses, pero sin intereses, ¿no? No es así. O sea, yo siempre tengo que pagar una cierta cantidad, pero ahí en esa cantidad que yo pago está parte que va para mi capital y parte que va para mis intereses, ¿no? Entonces siempre tengo que pagar intereses. Tengo que ver entonces cuánto van a ser al final los pagos o cada pago y cuánto me va a generar interés. Entonces vamos a ver cómo calculamos la renta o la anualidad o los pagos simplemente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Estos pagos los podemos sacar de dos formas. Una de la fórmula del monto o valor futuro y otra de la fórmula del valor actual. ¿Por qué? Porque en las dos fórmulas tenemos, dentro de esta ecuación, tenemos la variable A, que son los pagos, ¿no? Vamos a recordar cuáles son las fórmulas para el monto y para el capital o valor actual. Entonces, para el monto teníamos la fórmula que era esta: anualidad por 1 más I a la n menos 1 entre I por 1 más I. Y para el valor actual teníamos anualidad 1 menos 1 más I a la n entre I a la menos n por 1 más I. Ahí están las dos fórmulas para calcular el monto y el valor futuro. Perdón, el monto y el valor actual, ¿sí? Entonces de ahí necesitamos despejar la anualidad. Vamos a despejar primero de esta fórmula. ¿Cómo lo despejo? La anualidad que será igual. I está dividiendo, pasa multiplicando, ¿sí? F por I. Y todo esto de aquí, todo esto que está aquí, ¿qué le está haciendo la A? Le está multiplicando. ¿Cómo va a pasar? Va a pasar dividiendo. Entonces va a ser 1 más I a la n menos 1 por 1 más I. Ahí está la fórmula para calcular los pagos si me dan como dato el monto, ¿no? Me tienen que dar uno de dos datos, el monto o el valor actual. Entonces vamos a ver cuál sería la fórmula para la anualidad utilizando el valor presente o el valor actual. Sería igual, igual está dividiendo, pasa multiplicando, P por I, y todo esto está multiplicándole a la A, va a pasar dividiendo. Sería 1 menos 1 más I a la menos n por 1 más I. Y ahí tenemos la fórmula para el pago utilizando valor futuro o monto y el valor actual, ¿sí? Entonces ya tenemos esas dos fórmulas. Borro esto. Vamos a ver un ejemplito
sencillo. Para resolverlo analíticamente, ¿sí? Vamos a suponer que tengo aquí 0, 1, 2, 3 y 4. 4 pagos mensuales, ¿sí? Entonces, aquí tengo un pago de 500, 500, 500 y 500, ¿sí? Son anualidades anticipadas, como vemos. Aquí son meses. Una tasa de... ¿Cuál sería la tasa? Del 3% mensual, capitalizable mensualmente, ¿sí? Entonces, eso en decimales, ¿cuánto me dará? Me da 0.03. Y me dicen que tengo un valor presente de... valor futuro. De... ¿cuánto será? A ver. De 4.500 pesos. Me dicen calcular cada pago. ¿De cuánto va a ser? Bueno, pues aquí ya no sería esto, ¿no? Esto no va, ¿sí? Si no, ya sería la respuesta, ¿no? Entonces tengo intereses, tengo N que vale 4, y tengo esto, aquí nada más le pongo A, ¿sí? Lo que quiero es calcular A. Los pagos son iguales, eso sí, no pueden cambiar. Cuando tengo anualidades simples, los pagos siempre tienen que ser iguales. En general los pagos sí pueden cambiar. Pueden aumentar crecientemente o decrecientemente, ¿no? Geométricamente, en otras palabras, o aritméticamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hago eso? Pues trato de llevar todo, ¿no? El valor futuro, ¿qué es igual? Va a ser igual. Aquí va a estar el valor futuro, ¿no? En este periodo. Esto va a ser 4.500. ¿Sí? Entonces, ¿a qué es igual? Llevar todos estos pagos aquí. ¿Sí? Al mes 4. Entonces va a ser el primero, ¿sí? Por 1 más la tasa, que es 0.03 a la 4. ¿Sí? De 0 a 4 lo llevo, son 4. Más el segundo, que es 1 más la tasa al cubo de aquí, más el tercer pago, que es esto, por 1 más la tasa al cuadrado, más el de aquí, el último, 1 más la tasa a la 1. Entonces, ¿qué hice? Este valor futuro que tengo aquí es igual a todos estos pagos llevados en ese momento. Es como si esta fuera la fecha focal. ¿Sí? Entonces, borramos eso. ¿Cuánto me da esto? El valor futuro era 4.500. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es simplemente calcular esos pagos, pero analíticamente, ya no con la fórmula. Porque como le dije en la sesión pasada, yo les puedo poner un problema y les doy como dato el diagrama del tiempo y les pido que me lo resuelvan, pero analíticamente. Obviamente les voy a dar pocos periodos, ¿no? Les voy a dar 3, 4, 5 máximo. No les puedo dar 80 periodos porque se van a demorar pues, un día haciendo eso, ¿no? Entonces, les voy a dar, pero con pocos periodos. Entonces, eso va a ser igual a ¿qué? Aquí factorizo la A. ¿Y qué me queda? Me queda 1.03 a la cuarta más 1.03 al cubo más 1.03 al cuadrado y más 1.03 a la 1. ¿Sí? Ahí están los 4 pagos. Entonces, veo cuánto me da todo esto. Vamos a ver. Vamos a ver cuánto me da eso. Sería 1.03 a la cuarta más 1.03 al cubo más 1.03 al cuadrado más 1.03. Todo eso me da 4.03.
391, 30, 91, 35, 81. ¿Sí? Entonces, la anualidad va a ser igual a ¿qué? A 4.500 sobre 4.30, 91, 35, 81. ¿Cuánto me da esa división? Entonces va a ser 4.500 entre eso. Me da 1.044.29. Con eso resolví el problema. Entonces tengo que realizar mensualidades anticipadas de 1.044.29 pesos cada mes. ¿Sí? Entonces eso es una forma de resolverlo analíticamente, o sea, desarrollando todo. La otra es con la fórmula, ¿no? Cuando les dé muchos datos, pues le voy a pedir que lo hagan con la fórmula, ¿no? Cuando le dé un periodo de tiempo, un plazo grande, ¿no? Cuando le dé poco, les puedo decir que me lo hagan o resuelvan el problema con las dos formas, perdón. Una con la fórmula y otra analíticamente, o sea, desarrollando todo. Ok, vamos a ver otro problema. Dice, dentro de 6 años, una compañía de armas necesitará 7 millones de pesos para reemplazar maquinaria depreciada. ¿Cuál será el importe de cada depósito trimestral? Ahora son depósitos trimestrales, que tendrá que hacer la compañía a partir de este momento en un fondo de depreciación que paga el 11.3% capitalizable cada trimestre. El 11.3% anual se sobreentiende, ¿no? No nos dan ese plazo. Que se va a capitalizar cada trimestre para acumular dicha cantidad de dinero. Entonces, el valor futuro que me dan es de 7 millones de pesos. ¿Qué más? Me piden que calcule los depósitos. ¿Cuánto vale cada depósito trimestral? ¿Durante cuánto? 6 años. N son 6 años. ¿Cuántos trimestres tiene cada año? Sabemos que un año tiene 4 trimestres. Entonces va a ser 24 trimestres. ¿La tasa de qué es igual a cuánto? Es de 11.3% que se capitaliza cada trimestre. 11.3%. Un año tiene 4 trimestres. Lo dividimos entre 4. ¿Cuánto me da eso? A ver, 11.3 entre 4. Me da 2.825%. Y eso lo divido entre 100 para que sean decimales. 0.02 825 trimestral. Entonces ya tengo todos los datos. ¿Sí? Tengo el valor futuro, tengo el plazo, tengo la tasa y me piden la A. ¿Qué fórmula utilizo? Pues ahí son 24 trimestres. Si yo hago mi diagrama del tiempo, tiene que ser 24 periodos y empiezo en el periodo 0 y acabo en el periodo 23. ¿Sí? Entonces hacerlo eso analíticamente, pues sí está lachudo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la fórmula. Ahí tenemos la fórmula. Cuando nos dan como dato el valor futuro, ¿a qué es igual? Es igual a F por I sobre 1 más I a la N menos 1 por 1 más I. ¿Sí? Ahí está la fórmula. ¿Cuánto vale F? F vale 7 millones. Por la tasa, que es 0.02825. Sobre 1 más la tasa, elevado a la N. N vale 24. Menos 1 por 1 más la tasa, 0.02825. Vamos a ver cuánto me da eso. Lo resolvemos en la calculadora o en Excel, como quieran. Entonces sería 1 más 0.02825. Me da 1.02825. ¿Sí? Elevado a la 24. Me da 1.9515. Menos 1. Me da 0.9515.
Todo esto es esta parte aquí que está entre corchetes. Lo multiplico por esta suma que es 1.02825. Entonces por 1.02825. Eso me da 0.9783 y más decimales, ¿no? Como está abajo, lo paso arriba. ¿Cómo? Por su inversa. Como les dije en la calculadora, a veces es x a la menos 1, otro es 1 entre x, como quieran, ¿no? Si le saco su inversa me da 1.0220945 y más decimales. Ya lo tengo arriba esta parte. Toda esta parte de aquí ya lo tengo arriba. Lo multiplico por 7 millones. Eso me da 7.154.662.18 por ese decimal que está ahí, 0.02825. Me da 202.119.20. Vamos a ver, 202.119.21 redondeando. Entonces ese es el pago trimestral que tengo que hacer, cada pago trimestral. 202.119.21. Entonces cada trimestre, al inicio de cada trimestre, tengo que pagar 202.119.21 para después de 6 años obtener un monto de 7 millones de pesos dada esta tasa de interés trimestral que está aquí. ¿Sí? Así se identifica o se resume todo este problema. ¿Sí? Esa sería la conclusión. Tengo que pagar o tengo que depositar 202.111.21 para después de 6 años o 24 trimestres retirar 7 millones de pesos, dada esa tasa de interés. Obviamente si la tasa cambia, esta anualidad va a cambiar, ¿no? Si el monto cambia, esta anualidad también tiene que cambiar. Entonces son variables que dependen, ¿no? En resumen sería esa la idea. Ahí vamos a ver otro problema. Dice, el beneficiario de una herencia puede optar por recibir 650.000 pesos de inmediato, o sea, en este momento. Ya eso me está indicando que ese es el valor presente, ¿no? El valor actual. O recibir 20 pagos iguales cada 4 meses. Aquí los pagos van a ser al inicio de cada cuatrimestre. Ya no van a ser mensuales, ni bimestrales, ni trimestrales. El primero de ellos se hace de inmediato. Como el primero se está haciendo de inmediato en este momento, son anualidades anticipadas. No me dice el primero de ellos se hace al final del cada cuatrimestre, ¿no? Me dice el primero de ellos se hace de inmediato. O sea, en este momento me van a pagar esa anualidad, que no sé cuánto es todavía ahorita. Dice, ¿cuál será el pago de cuatrimestral si el dinero está invertido al 11.55% anual? Entonces, si yo hago mi diagrama del tiempo, aquí tengo 0, 1, 2, dice 20 pagos iguales cada 4 meses. Aquí tengo el 20 y aquí tengo el 19. Cuatrimestral. ¿Sí? ¿Qué necesito? Necesito estas anualidades, que son iguales, constantes. ¿Sí? Entonces, esa es mi variable a calcular. Dice, en este momento yo voy a recibir 650.000 pesos. Ese es el valor actual. P, 650.000. ¿Qué más? Me dicen 20 pagos cuatrimestrales. N vale 20. Ya tengo ese dato. La tasa es del 11.55% anual. Se sobreentiende capitalizarle cada 4 meses, ¿no? La I va a ser entonces 11. ¿Cuánto? 11.55. Anual, pero yo lo quiero en cuatrimestres. ¿Por qué? Porque cada 4 meses tengo que dar los pagos. Entonces la tasa tiene que ser capitalizable cada 4 meses. Entonces, un año, ¿cuántos cuatrimestres tiene? Tiene 3. Vamos a ver cuánto me da eso. $11.55 entre 3. Me da 3.85. Y eso lo divido entre 100 para que me den decimales. 0.0385. Cuatrimestral, para que coincida con eso, ¿no? Entonces me piden la A. Ahora aplico la fórmula donde está la A, pero donde tengo el valor presente. Aquí es igual. P por I entre 1 menos 1 más I a la menos N por
1 más i. Ahí está la fórmula de la anualidad, de los pagos anuales, o anuales no, pagos iguales, mejor dicho. Anuales suena a años, ¿no? Y aquí no es años. A los pagos iguales que se va a realizar cada 4 meses, utilizando o teniendo como dato el valor actual. Entonces sería, P vale 650.000, la tasa es de 0.0385 sobre 1 menos 1 más 0.0385 elevado a la menos n. N valía 20, son 20 pagos cuatrimestrales. Por 1 más i. ¿Sí? Tenemos todos los datos. Simplemente es cuestión de saber usar la calculadora y ya está. Con eso sale todo. Ok. Realizo primero esto. Primero hago esta parte. 1 más 0.0385 me da 1.0385. Elevado a la menos 20. Me da 0.4697. Menos 1. Me va a dar negativo. ¿Por qué? Porque hice una operación inversa, ¿no? Hice esto menos esto. Pero debe ser lo de aquí menos lo que está acá. Simplemente le cambio de signo. 0.5302. Por lo de aquí, que es 1.0385. Me da 0.5506. Lo subo. Ya saben cómo subirlo, ¿no? Su inverso. Por 650.000. Y todo eso por 0.0385. 45.445.38. 45.445.38. Ahí está la respuesta. O sea, este tipo de problemas con la fórmula es muy sencillo de resolver. No es complicado, no tiene nada de complejo. ¿Sí? Complicado quizá puede ser un poquito talachudo más que complejo cuando se les pide que lo hagan paso a paso, ¿no? Analíticamente. O sea, desarrollando todo, llevando los valores los pagos a valor futuro o trayéndolos a valor presente. Ahí puede ser un poco talachudo. Pero si se utiliza la fórmula, pues es cuestión de saber identificar, como les digo, primero qué tipo de anualidad es. Segundo, poner bien los datos. Los periodos de tiempo tienen que estar en las mismas unidades que la tasa de interés, cómo se capitaliza. Y lo demás es simple, ¿no? Ponerle datos y ya está. Ok. Con eso ya es suficiente problema para calcular las rentas. Ahora vamos a calcular el plazo. El plazo de una anualidad anticipada, ¿no? ¿Cómo calculamos ese plazo en una anualidad anticipada? Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo. Tenemos dos fórmulas. Una que es el valor futuro y otro que es el valor actual. ¿Sí? Entonces, de esas dos fórmulas tenemos que despejar n. Vamos a ver primero la fórmula de valor futuro y de ahí despejamos la n. ¿Sí? Ok. ¿Cuál era la fórmula de valor futuro? F igual a 1 más i a la n menos 1 entre i por 1 más i. Ahí está la fórmula para calcular el monto. De esa fórmula tenemos que despejar la n. ¿Qué hago para despejar la n? Entonces, ¿qué hago primero? Este i está dividiendo, pasa multiplicando, ¿no? Va a ser f por i igual a 1 más i a la n menos 1 por 1 más i. Lo único que hice fue la i que estaba como denominador, que estaba dividiendo, lo pasé multiplicando. Ahora, ¿qué hago? Este a por 1 más i está multiplicando a todo este cacho que está aquí, a toda esta expresión, pasa dividiendo. F por i entre a por 1 más i. Y me queda 1 más i a la n menos 1. ¿Sí? Todo esto y esto que está multiplicando pasó dividiendo. ¿Sí? Ahora, este 1 tiene signo negativo. ¿Cómo pasa al otro lado? Con signo positivo. Me va a quedar f por i entre a por 1 más i más 1 igual a 1 más i a la n. Yo necesito despejar la n, ya casi está. De ahí, ¿qué tengo que hacer? Cuando la n está como exponente, vimos en sesiones pasadas
que tenemos que aplicar el logaritmo a ambos lados de la expresión para que quede abajo la n, para que quede como una multiplicación. Entonces aquí le pongo log y aquí también le pongo log. Vamos a ver qué me queda. ¿Sí? Entonces me va a quedar, lo invierto nada más, esto lo pongo para acá y el de aquí a la derecha, ¿no? Entonces me va a quedar, este que está como exponente, lo bajo, como vimos la propiedad de logaritmos, ¿no? Entonces va a ser n por logaritmo de 1 más i, igual al logaritmo de f por i entre a por 1 más i más 1. ¿Sí? Como lo tenemos ahí. Ahora, esta parte de aquí, este logaritmo de 1 más i, está multiplicando a la n. ¿Cómo pasa? Dividiendo. Entonces, n igual logaritmo de f por i entre a 1 más i más 1 entre logaritmo de 1 más i. Y así despejé la n de la fórmula de valor futuro. Igual de la fórmula de valor presente también se puede despejar. Es lo mismo, no tiene gran complicación. ¿Sí? Entonces, vamos a ver en qué consiste. Vamos a ver unos ejemplos. ¿Qué dice el ejemplo? A ver. Dice, ¿cuántos depósitos semestrales, ahí me están, en otras palabras, me están pidiendo que calcule n, anticipados de 18.781.27? ¿Qué es ese valor? Son las anualidades o los pagos, las rentas. Cada uno se deben hacer para acumular un monto, me está dando el monto, de 250.000 pesos. La tasa de interés es del 5.14% semestral, capitalizable cada semestre. Ahí ya no hay que dividir entre 6, ni entre 2, ni entre nada, ¿no? La tasa ya está en forma semestral. Entonces, me dicen que calcule n, me dan los pagos que son de 18.781.27 y me dan el monto que es de 250.000 pesos. Y me están pidiendo n, ¿no? Y me dan la tasa de interés, que es del 5% semestral capitalizable cada semestre. Entonces, eso ya no hay que dividirlo entre 2, porque esa tasa ya está en forma semestral, ¿no? En otras palabras, la tasa anual sería 10.28, ¿no? Entonces, eso simplemente lo paso a decimales, que es 0.0514. Lo divido entre 100, ¿no? ¿Sí? Ok. Vamos a ver, ahí tengo la fórmula. N igual al logaritmo de f por i entre a por 1 más i más 1 entre el logaritmo de 1 más i. ¿Sí? Esa es la fórmula, ¿no? ¿Tengo los datos? Sí. Ahora vamos a ver. ¿Tengo f? Sí. Acá está. ¿Tengo la tasa? Sí. ¿Tengo los pagos anuales? O en este caso semestrales? Sí. ¿Qué me piden n? El logaritmo lo saco de la calculadora o del Excel. Entonces va a ser igual logaritmo f por i. F vale 250.000 por i, que es 0.0514, sobre la anualidad, que es 18.781.27 por 1 más la tasa. La tasa es 0.0514. Más 1 sobre logaritmo de 1 más la tasa. La tasa es 0.14. ¿Sí? Ok, borro esto, ya no me sirven. Ya tengo todos los datos. Solamente hay que resolver eso. ¿Cuánto me tiene que dar? Me tienen que dar 10. Vamos a ver. ¿Sí? Bueno, ahí no pueden ser, no deben ser mensuales, ¿no? Deben ser 10 depósitos semestrales.
¿Por qué? Porque la tasa está en semestres y los pagos son semestrales, entonces no puede ser 10 meses, ¿no? Dices semestrales. Hay un lapsus. Primero calculamos esto y luego le sumamos 1 y le aplicamos el logaritmo. Vamos a ver. Sería 1 más 0.0514. Me da 1.0514. Lo multiplico por este valor de aquí. Por 18.781.27. Me da 19.746.62. Eso lo paso arriba. Me da 0.405064. Lo multiplico por 250.000. Y eso lo multiplico por 0.0514. Me da 0.6507. Le sumo 1. 1.6507. A eso le aplico el logaritmo. Me da 0.2176. 79 más decimales, ¿no? Entre. Esto me da 1.0514. 1.0514. Y le aplico el logaritmo. Me da 0.0217. Igual. 10.00010, ¿no? Exacto. N igual 10 depósitos semestrales. ¿Sí? ¿Qué hice? Hice toda esta operación de forma directa en la calculadora, ¿no? Entonces, no es necesario que haga paso por paso. También lo puedo hacer, pero ahí se pierde mucha precisión. ¿Por qué? Porque ahí cuando hace paso por paso se pierde decimales. Entonces, lo mejor es hacerlo de forma directa. Otra forma es hacerlo en Excel. En Excel uno lo puede hacer esto. Cada valor lo pones en las celdas y le aplicas toda esa operación, ¿no? Y también te va a salir un resultado exacto. ¿Por qué? Porque el Excel agarra todos los decimales. ¿Sí? Ok. Ese es un problema. Ese es el problema cuando n sale un valor exacto. Cuando sale un valor exacto no hay ningún problema. El problema sucede cuando sale un valor inexacto. Por ejemplo, 6.24, 6.58, 56. ¿Por qué? Porque los depósitos que yo hago, como les dije en la sesión igual de anualidades vencidas, los depósitos que yo hago son, en este caso, al inicio de cada periodo de tiempo. Yo no hago depósitos a la mitad entre periodo y periodo. O sea, yo no hago el depósito, por ejemplo, al bimestre 4.6, ni al bimestre 4.8, no. Yo realizo depósitos cada inicio de periodo de tiempo. O sea, al inicio de hoy, al inicio de mayo, de junio, al inicio de julio, al inicio de agosto, al inicio de septiembre. Yo no realizo depósitos en el 15 de septiembre, por ejemplo, no. Porque todo esto está pactado para realizar depósitos anticipados al inicio de la operación. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora un problemita donde tenemos un dato o una n que nos sale, no nos sale exacto, no nos sale un valor entero, nos sale un valor con decimales. ¿Sí? Vamos a ver. Dice, una tienda de artículos fotográficos ofrece una videocámara cuyo precio de contado es de 9.875. Tengo P, el precio contado. En mensualidades anticipadas de 886 cada una. Ahora son mensualidades. La anualidad vale 886 anticipadas. Encuentra el número de pagos mensuales, N. Si se carga el 30% de interés compuesto cada mes, ¿sí? La tasa es 30% anual, se sobreentiende, ¿no? Pero que se va a capitalizar cada mes. Sería 30% entre 12. Eso me da 2.5% y en decimales 0.025 mensual. Esa sería la tasa mensual. Me están pidiendo cuánto vale N. ¿Sí? ¿Cuál era la fórmula para la P? Aquí me dan de dato el valor actual, ya no me dan de dato el monto. Entonces tengo que despejar la N del valor actual. Aquí es igual. ¿Sí? Ese es el dato del valor actual.
De ahí tenemos que despejar n. ¿Cómo despejo? Sale eso. Vamos a ver cómo sale eso, ¿no? ¿En qué consiste esa solución? Borro esto por mientras. ¿Sí? Entonces, va a ser P por I entre A por 1 más I. Y eso me va a quedar 1 menos 1 más I a la menos N. O sea, esto que está dividiendo pasé multiplicando, y estos dos que está multiplicando pasé dividiendo, ¿sí? De una forma directa. Ahora simplemente le cambio. Esto que está negativo pasa aquí positivo, y este positivo pasa negativo. Me va a quedar 1 más I a la menos N igual a 1 menos P por I entre A por 1 más I. ¿Sí? Esto para acá y lo de aquí para el lado derecho. ¿Sí? Ahora le aplico el logaritmo a ambos lados. ¿Qué me queda? Logaritmo de 1 más I a la menos N igual al logaritmo de 1 menos P por I entre A por 1 más I. ¿Sí? Este que está como exponente baja. Entonces me va a quedar menos N. Y esto me va a quedar logaritmo de todo esto entre logaritmo de 1 más I. Porque este está multiplicando. Va a pasar dividiendo. Este menos le pongo para este lado nada más. Y N me va a quedar logaritmo de 1 menos P por I entre A por 1 más I entre menos, ¿no? Aquí es menos porque este va al otro lado. Logaritmo de 1 más I. Y ahí está la fórmula que tenemos en la diapositiva. Obviamente no hice todo el desarrollo porque pues, no, es demasiado, ¿no? Eso lo puedo hacer en el pizarrón sin ningún problema. Entonces, de esa manera despejamos la n de la fórmula del valor actual. Y me sale eso, menos logaritmo de todo ese corchete entre logaritmo de 1 más I. Todo, yo tengo que tener como dato las rentas o los pagos iguales, tengo que tener de dato las tasas de interés, tengo que tener de dato en este caso el valor actual. Y ya con eso despejo la n. ¿Sí? Ok. Entonces, en el problema que tenía, ya perdí los datos. ¿Sí? Tenía P de 9.875. ¿Qué más tenía? Anualidades de 886. Pagos mensuales, mejor dicho. 886. La tasa que era de 0.025 mensual. Y estos también son pagos mensuales. Y me pedían la N. ¿Sí? Y ahí tengo la fórmula. Entonces, N es igual a menos logaritmo de 1 menos P por I. ¿P cuánto vale? Vale 9.875. Por I, 0.025. Sobre la anualidad, que vale 886. Por 1 más I. 1 más I vale 0.025. Entre logaritmo de 1 más I. I vale 0.025. Como ven, tengo todos los datos, entonces ese problema es fácilmente resolvible, ¿no? No tiene gran complicación porque tengo todos los datos. Vamos a ver cuánto me da. ¿Sí? A ver. 1.025 por 886. ¿Qué es esto, no? Lo subo. Me da 0.0011 por 9.875 y por 0.025. Me da 0.27. Menos 1. Menos 0.72. Le cambio el signo nada más. Y eso le saco el logaritmo. Me da menos 0.13, el logaritmo de eso. Por menos, pues me da más, ¿no? Eso me da 0.13777. Entre, aquí me da 1.025. Y le aplico el logaritmo. Igual, 12.84, 75.5.
Ahí me salió 12.79 porque hice con menos de... O sea, lo hice en partes, en otras palabras, ¿no? Vamos a poner ese resultado porque ahí lo puse, ¿sí? Pero la respuesta está entre 12 y 13. O sea, no es exactamente 12 mensualidades, sino 12.7. Entonces no es una respuesta exacta. Yo no puedo pagar mensualidades a los puntos, al punto 7 mensual. No puedo, yo tengo que pagar al inicio de cada mes. Al inicio del mes 12, del mes 13, del mes 14, del mes 15, del mes 16, ¿no? Entonces, N va a ser igual 12.7099 meses, ¿sí? Entonces, como les dije, no se puede porque las capitalizaciones y los depósitos se realizan al inicio de cada mes. No se realizan en la mitad, ni en la cuarta parte, ni en la sexta parte del mes, ¿sí? Entonces, cuando este número de pagos no es exacto, hay dos formas, como lo vimos igual en el vencidas, ¿no? Una, simplemente redondear ese pago al más cercano, que en este caso sería 13, u otra, hacer una ecuación de valor, que es lo más aconsejable, ¿no? Que es lo más realista. Entonces, la primera es redondear el resultado entero y se ajusta a la anualidad. Entonces, lo redondeo al entero más cercano, pero la anualidad ya no va a ser 8.86, va a cambiar. Vamos a ver cuánto da. Entonces, vamos a ver. El primer método es redondear. Entonces, N va a ser 13. El valor actual sigue siendo lo mismo, que es 9.875. La tasa tampoco cambia. Lo que va a cambiar son los pagos iguales. Entonces, si yo lo redondeo a 13, los pagos no pueden ser 8.86, porque no daría ese valor de 9.876. Tienen que ser unos pagos menores, ¿no? Entonces, vemos y aplicamos la fórmula para calcular la anualidad. ¿A qué es igual? La anualidad va a ser entonces, la fórmula es P por I entre 1 menos 1 más I a la menos N por 1 más I. Esa era la fórmula para calcular los pagos iguales, ¿no? Entonces, P lo tengo. ¿Cuánto me da eso entonces? A ver. P sería 9.875 por la I, que es 0.025, sobre 1 menos 1 más la I, que es 0.025, elevado a la menos N, que es menos 3 en este caso, porque estoy redondeando el entero más cercano, que multiplica a 1 más la tasa, ¿sí? Entonces, redondeo el valor que me da al entero más cercano y calculo de cuánto tiene que ser cada anualidad, ¿sí? Entonces, veo esto primero. 1.025 elevado a la menos 13 me da 0.72. Menos 1 me da menos 0.27, le cambio de signo nada más, por esta suma, 1.025, me da 0.28, lo subo arriba, valga la redundancia, por 9.875 y por 0.025. ¿Los pagos de cuánto van a ser? De 877.17. Aquí le salió otra cosa, bueno, igual por lo que se pierde decimales, ¿no? A veces lo hago de forma directa y a veces lo hago de forma por partes, y ahí es donde se pierde decimales. Entonces, el valor exacto es 877.17. Entonces, la anualidad va a ser de 877.17. Entonces, si yo redondeo a 13 pagos mensuales, cada mes tengo que pagar 877.17. Un poco menor a lo que me habían dado de dato, ¿no? Que era de 886 pesos. ¿Sí? Esa es la primera forma. La segunda, ¿cuál es? La segunda forma es pagar 12 mensualidades anticipadas de 886
y al inicio del 13º mes un pago final que sea menor a eso, tal que amortice toda la deuda, ¿sí? Entonces vamos a tener aquí 0, 1, 2. Aquí voy a pagar 8.86. 8.86. Y aquí una X, que no sé cuánto es, ¿sí? Entonces, X va a representar el pago al inicio del mes 13, ¿no? Y eso se va a tomar como fecha actual, ¿sí? Entonces, yo voy a tomar como fecha actual este momento. Aquí voy a tener como fecha focal, mejor dicho, ¿sí? En esa fecha focal, ¿qué tenemos? Tengo un pago, ¿no? El valor actual que es 9.800, ¿cuánto? 75. Entonces yo necesito llevar todos los datos a la fecha focal. Esto ya está en la fecha focal, ¿sí? Que es lo que yo voy a tener en este momento, los 9.875 que me dicen, ¿sí? Dice precio contado es 9.875. Ese es el precio contado. Y eso tiene que ser igual a todos estos pagos realizados o traídos a valor presente, ¿sí? Aquí tengo anualidades. ¿Cómo lo llevo a valor presente? Con la fórmula que tengo ahí, ¿no? La anualidad, ¿qué fórmula era? P igual anualidad 1 menos 1 más I a la menos N entre I por 1 más I. Esa es la fórmula para llevar o calcular el valor actual de las anualidades, ¿sí? Entonces va a ser igual a qué? A 886 por 1 menos 1 más I. La tasa era 0.025, ¿no? Elevado a la menos N. Menos N, ¿cuánto sería? ¿Cuántos meses lo estoy trayendo? Durante 12, ¿no? Porque el 13 ya no lo llevo, el 13 es X. Entre I que vale 0.025 por 1 más I. 1 más 0.025. Entonces, con esto calculo el valor actual de todos los pagos iguales, de todas las anualidades. Más, ahora tengo que traer el pago final, que no sé cuánto es, que es lo que yo quiero calcular, traído a valor presente. ¿Cómo? X entre, ¿sí? ¿Qué utilizo? 1 más 0.025 elevado a la cuánto. ¿A lo cuánto tengo que traerlo yo? A la 12. ¿Sí? No, aquí va a ser a la 13. ¿Sí? Porque es lo que va a pagar al inicio del 13º mes. ¿Sí? Ahí debe ser a la 13. Entonces, ¿cuánto me va a dar eso? Entonces, aquí es 9.875. Igual, vamos a ver cuánto me da eso. Sí, porque ahí solamente puse el resultado. Aquí es a la 12. A la 12. Va a ser 1.025 elevado a la menos 12. ¿Sí? 0.7435 menos 1. Le cambio signo nada más. Entre 0.025 por 886 y por 1.025. Eso me da 9.315.59 más X entre, voy a ver esto, 1.025 elevado a la 13 me da 1.379. Vamos a dejarlo con menos decimales, ¿no? Para no trabajar todos los decimales. ¿Sí? Entonces aquí me va a dar 9.875 menos
9.315.59 por 1.379. Esto que estáis viendo va a pasar multiplicando toda esa resta, ¿no? Entonces, X va a ser igual a... ¿Sí? 9.875 menos 9.315.59, que me da 559.41 por 1.379. 771.42. Ese va a ser el resultado. 43. Entonces tengo que realizar 12 pagos iniciales anticipados de 886 pesos cada uno, y al inicio del 13º mes tengo que pagar 771 pesos, .43 pesos, para que yo tenga un valor actual de 9.875 pesos. ¿Sí? Entonces, con eso acabamos esta parte del tema. Entonces, ya les dije, cuando tenemos plazos y sale un valor exacto, no hay problema, ya salió todo. Pero cuando sale un valor que no es exacto, hay que realizar cualquiera de las dos operaciones. Una, redondear la mensualidad o la N y calcular cuánto vale el valor actual, y otra, hacer una ecuación de valor, ¿no? Donde podamos calcular el último pago, que obviamente tiene que ser menor al pago actual, ¿no? A las anualidades, para que dé el valor que yo quiero. Entonces, hasta aquí nos quedamos en esta sesión y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.